Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Grip Professional. A lo largo de diferentes programas hemos hablado sobre las entrevistas de trabajo. Estuvimos hablando sobre las entrevistas curriculares, que son las más tradicionales. También hablamos sobre las entrevistas de evaluación por competencias y entrevistas por valores. Y nos faltaba tocar un último grupo de entrevistas que en un momento dado nos pueden realizar dentro de un proceso de selección, que son las entrevistas a través de una dinámica grupal, las entrevistas grupales. Y para hablar del tema de hoy, hoy cuento con un profesional de recursos humanos, con alguien con el que voy a realizar este programa especial, el último de la temporada. Y la persona en este caso de la que hablo es de Josemi García. Hola, buenas tardes, Josemi. Hola, ¿qué tal? Pues nada, hablar de entrevistas y además con un especialista en selección como eres tú, Josemi. De hecho, sé que a lo largo de tu experiencia profesional, en una de las empresas en las que has trabajado, llevaste a cabo procesos de selección con este tipo de entrevistas y por eso en un momento dado pensé en ti. Digo, ¿quién mejor que Josemi para poder hablar sobre el tema del que va el programa hoy, que es cómo realizar con éxito una dinámica grupal? Pero antes de entrar en el tema, Josemi, a mí me gustaría, para aquellos que no te conozcan, que me contases quién es Josemi García Muñiz. Ujú. Vale, perfecto. Pues bueno, como ya prácticamente me defino siempre, soy un tipo normal de un barrio normal, con una canción que me gusta tanto. Y bueno, yo estudié psicología, después recursos humanos. Y bueno, todo empezó, o a lo mejor yo estoy aquí hoy porque haciendo el máster de recursos humanos me obligaron a hacerme un perfil de LinkedIn. Y yo veía ahí todo el mundo como que era muy guay, toda la gente ponía cosas súper chulas y ese tipo de historias. Y digo, bueno, voy a probar yo a poner algo, que escribir siempre me ha gustado. Y puse algo y pasé de prácticamente de enviar peticiones a todo el mundo y que la gente o tardara mucho en aceptarme o ni me aceptara, a que la gente me agregase a mí y muchos comentarios, muchas visitas al perfil y demás. Entonces, a partir de ahí, como me gustaba, pues seguí escribiendo. Y hace poco me lancé al tema de hacer vídeos en YouTube. Eso me ha dado todavía mucha más visibilidad. Y bueno, actualmente, pues eso, como tengo ya unos 4 años aproximadamente de experiencia en recursos humanos, pues lo que hago en YouTube es un poco hacer vídeos de cosas que le puede parecer interesante a la gente de la búsqueda de empleo, de recursos humanos en general. Y, y también hago asesoramientos a personas de forma individual, orientaciones de búsqueda de empleo. Y bueno, también algunas veces charlas con organizaciones, entrevistas de este tipo, bueno, todo lo que pueda colaborar a mí me encanta, así que un poco más o menos ese soy yo. Bueno, eres el millennial youtuber de recursos humanos. No, es También, verdad. este sería el Has resumen. hablado, has hablado de tu canal de YouTube, pero creo que tu canal o tu perfil en Instagram y tu perfil de TikTok también son dos canales muy potentes en los que participas y compartes mucho contenido. Pues José, si te parece bien, me lanzo al tema del programa de hoy, que es el tema de las dinámicas grupales. Y me surge una primera pregunta en relación a qué diferencia una dinámica grupal de una entrevista personal o una entrevista más tradicional. ¿Se evalúan los mismos aspectos? Ujú. Hombre, la principal diferencia, ¿no? Ahora podría decir, la principal diferencia está en el nombre, que una es grupal y otra es individual, pero, o sea, eso marca también muchas cosas. Por ejemplo, en una entrevista individual, básicamente toda la atención está centrada en nosotros y no tenemos, o sea, la única presión que podemos tener es la de que sea una entrevista, de que estemos un poco siendo evaluados. En una entrevista grupal, el principal problema es que nosotros podemos hablar o puede hablar otra persona. Entonces, muchas veces a lo mejor estamos ahí como diciendo, bueno, ahora hablo, ahora hablo, ahora hablo, pasa la entrevista entera y no has hablado nada. Entonces,
una de las principales cosas que tiene que tener en cuenta una persona cuando va a una entrevista grupal es que todo el mundo va a intentar causar una buena sensación y mostrarse como es. Entonces, tú tienes que intentar también hacerlo e intentar intervenir, porque si al final pasa toda la entrevista y no puedes intervenir, no vas a tener muchas posibilidades. Como digo yo, si te callas, la prudencia en una dinámica de grupo no se valora. Con este tipo de cosas, lo que se intenta medir son otro tipo de aspectos que no puedes ver en una entrevista personal o por lo menos no de forma tan directa. En una dinámica de grupo, tú estás con un grupo de personas y se ve cómo te relacionas tú con ese grupo de personas, la forma que tienes de dirigirte hacia los compañeros, si por ejemplo tienes un estilo de liderazgo o otro, si eres una persona más extrovertida o menos, sobre todo esas situaciones que te pueden surgir en el día a día. O por ejemplo, la empresa en la que yo estaba, al final nosotros buscamos a personas que estuvieran siempre de cara al público. Entonces, para nosotros era fundamental pues ver cómo esa persona pues se relacionaba con otras. En una entrevista personal eso puedes verlo, pero considero que en menor medida muchas veces, porque la cosa es que tú puedes preguntarle a la persona cómo es. Yo considero que tú puedes hacerle ciertas preguntas para que al final más o menos la conozcas, ¿vale? Pero digamos que al final estás haciendo conclusiones en base a unas preguntas. Sin embargo, cuando estás en una dinámica de grupo, tú estás en una situación, digamos, más parecida a la que sería la vida real, ¿no? Por así decirlo, con lo cual al final, pues, esas, digamos, expresiones de la persona o esa forma de relacionarse con los demás, pues van a ser más acordes o más parecidas a lo que serían en un momento de trabajo o en la vida real. Entonces, o sea, yo creo que más o menos esos son principalmente los aspectos que se suelen evaluar en una dinámica de grupo frente a una entrevista, digamos, tradicional. A mí me gustaría, José, hacer una pequeña aportación. A mí siempre me han gustado mucho las dinámicas grupales o esta técnica de evaluación de candidatos, principalmente porque la veo mucho más objetiva. En una entrevista presencial, por lo general, solamente hay un único evaluador, hay un único entrevistador y en las dinámicas, pues no sé tú, pero yo las que he realizado a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre ha habido más de un evaluador. Y eso ha hecho que al final de la evaluación, pues haya que llegar también a cierto consenso y que hayan cosas que a lo mejor yo he identificado que no ha identificado el otro evaluador y creo o considero que hace que la entrevista sea un poquito más objetiva, ¿no? No recae la decisión única y exclusivamente en un entrevistador, sino que hay que ponerse de acuerdo varios, ¿no? Considero que eso también es muy importante, sobre todo por la palabra que tú has dicho, el tema de la objetividad, porque cuando hacemos una entrevista a lo mejor para una persona, para un puesto concreto y tenemos que evaluar, por ejemplo, habilidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene que manejar un cierto programa, pues al final ahí o le preguntas cosas muy concretas o lo pones una prueba y poco más, pero si cuando tienes que evaluar a alguien por cómo se comporta, pues al final también, a lo mejor para ti, lo idóneo es una cosa, ¿no? O tú tienes una percepción desde recursos humanos y por eso muchas veces también creo yo importante que, por ejemplo, a lo mejor participe en la dinámica de grupo como entrevistador también, pues a lo mejor la persona que podría ser su jefe potencial o un compañero que pueda estar en la misma situación a la que esa persona aspira. Así también tiene opiniones diferentes para no caer en la subjetividad y también opiniones de gente que hace un trabajo muy relacionado con el que va a hacer esa persona. Entonces, al final creo que cuando hay un consenso sobre una persona, pues esa selección, digamos, que es más objetiva y por lo tanto mejor. Con respecto a este tipo de entrevistas, ¿consideras que eliminan este tipo de entrevistas grupales a la entrevista personal habitual que se lleva a cabo en un proceso de selección o que son complementarias?
Yo creo que en ningún caso, y aquí me gustaría ser bastante estricto, o sea, en ningún caso debería eliminar una dinámica de grupo, una entrevista personal, precisamente por lo que estábamos hablando en la primera pregunta. Al final, se evalúan cosas diferentes. O sea, si tú evalúas una cosa con una dinámica de grupo y otra con una entrevista, si solo haces una, pues te estás perdiendo un rango ahí bastante importante. Yo incluso te diría que la dinámica de grupo yo la veo como una parte inicial del proceso, porque además suele haber, normalmente cuando tú buscas un profesional, normalmente no buscas 20 o 30, normalmente buscas poquitos. Entonces, el hecho de que la dinámica de grupo te permita ver a más gente a la vez, creo que es una buena idea para hacer, digamos, para empezar el proceso de selección. Incluso nosotros cuando lo hacíamos primero una dinámica de grupo y de esa dinámica, pues las personas que considerábamos que podían ser buenas para el puesto, después le hacíamos la entrevista. Y incluso la dinámica de grupo creo que es buena para cosas que a lo mejor en la entrevista no salen y en la dinámica sí, después en la entrevista se la puedes preguntar o puedes hacerle referencia a ciertas cosas que haya dicho o cómo se haya dirigido o bueno, ya tienes, digamos, más información, aparte de, en la entrevista me refiero, ya tienes más información, aparte de lo que es su currículum y lo que te vaya diciendo en la propia entrevista, tienes información de la dinámica y eso, y puedes hacer mucha referencia a eso. Y después también por la parte del candidato, creo que también es positivo el hacer la entrevista después de la dinámica, porque también ya, digamos que te conoce un poco la empresa, ya ha pasado una fase del proceso, con lo cual va a estar un poco, digamos, más motivado y va a poder hablar mejor, más tranquilo, por eso, porque ya, digamos que ha pasado una fase del proceso, está más contento, por así decirlo, te conoce, tiene un poco más de confianza y a lo mejor va a desarrollar una mejor entrevista. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, sí se genera un buen clima, pero al final tener en cuenta algo importantísimo. El interés de generar un buen clima por parte de los entrevistadores siempre es el mismo, obtener la máxima información con respecto a cada uno de vosotros. Josemi, en este tipo de pruebas de selección de personal pueden presentarse diferentes tipos de situaciones reales, situaciones ficticias. Nos pueden asignar o no un rol dentro de la dinámica y ¿tú crees que son importantes los argumentos que utilicemos cuando estamos participando en esta dinámica? Pues, a ver, en una dinámica de grupo, yo cuando alguien me pregunta o me pide consejos sobre una porque va a asistir, yo le digo siempre que el objetivo de una dinámica de grupo no es resolver el problema que se plantea, porque como tú dices, al final de una dinámica lo que se hace es plantear una situación hipotética y normalmente esta situación hipotética se plantea de una forma muy complicada porque el objetivo que tú tienes es ver a la gente, pues, como decíamos al principio, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, si tú planteas una dinámica que sea fácilmente resolvible, pues van a hablar dos personas en 5 segundos y ya se va a resolver todo. Entonces, lo importante en la entrevista grupal es el cómo te expreses, lo que digas. O sea, más bien que lo que digas, cómo lo digas. Yo no sé, te pongo un ejemplo. En una que hicimos nosotros, hubo una persona que se dirigió a otra diciéndole literalmente, pero tú eres tonto. Entonces, pues, o sea, ya ahí, pues, o sea, mucho tenía que hacer esa persona para que no fuera descartada y al final lo fue porque, o sea, si tú ya en un primer contacto con una persona que no conoces le dices eso, ¿cómo te voy a poner yo a trabajar de cara al público? Entonces, al final, eso lo importante es cómo se digan las cosas, cómo te muestres tú. Hay mucha gente que tiene la falsa creencia de que por hablar más ya vas a tener más posibilidades de que te cojan. Y vamos, no tiene nada que ver con la realidad, porque tú puedes estar hablando constantemente, diciendo cosas que no aportan nada y al final
O sea, eso no te vale de nada. Yo lo que digo, lo que le aconsejo muchas veces a la gente es que intente proponer ideas, intente buscar lazos de entendimiento entre la gente, porque, como tú decías, muchas veces también ponen roles y los roles normalmente lo hacen para que tengamos una posición incluso más alejada. Entonces, entre la dificultad y las posiciones alejadas, va a ser muy difícil llegar a un objetivo común. Entonces, lo que intentamos es poner eso, cosas en común, intentar avanzar sobre todo, porque si no la dinámica se enquista y nos llevamos pues 15 minutos hablando del mismo punto y no avanzamos. Entonces eso, que busquen puntos comunes para poder avanzar, que no van a conseguir casi nunca algo que satisfaga completamente a todo el mundo, que al final alguna parte tiene que ceder. Por otro lado, también te digo, yo, aunque ahora aquí esté como muy correcto, normalmente a mí me gusta siempre pues, poner mi toque de humor, de cachondeo y demás. Y en las dinámicas de grupo, a mí me gustaba mucho porque le metía muchísima caña a la gente, pero precisamente para eso, para ver cómo reaccionaban. Nosotros muchas veces poníamos la típica esta de que vas como que naufragas y estás en un bote, que tienes que llegar a una isla desierta y tienes que tirar cosas para no hundirte. Pues fuera lo que fuera, lo que me dijera la persona, yo siempre le decía que estaba mal. Si me decía una cosa, me decía lo contrario, yo siempre le decía que estaba mal. Porque como decía antes, el objetivo real no es que tú me digas una lista exacta de las cosas que te tendrías que llevar y yo te diga, vale, está perfecto, contratado. No. Lo que yo busco es que tú me digas, pues mira, yo me llevaría esto. Y yo te diga, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que te lleves eso? Y tú me digas, no, porque mira, si haces esto, puedes hacer lo otro, no sé qué. Porque yo lo que estoy buscando es tu capacidad, pues eso, de argumentación, de razonamiento, de verle otro tipo de salida a lo que todo el mundo piensa de una forma, pues tú piensas que es de otra. Al proponer ideas, a ese tipo de cosas. Entonces, como digo, no intentéis nunca, que vuestro objetivo no sea nunca resolverlo de forma perfecta una dinámica, que sea pues eso, pues intentar llegar a un posible objetivo, que siempre intentéis incluir pues al resto de compañeros. Por ejemplo, si una persona dice una idea interesante, pues al rato decir, mira, pues como dijo no sé quién, podríamos tener esto en cuenta, también si hacemos esto, pues al final pues, y vais construyendo, porque no hay nada peor, que a mí solo me ha pasado una vez, que en una dinámica, que todo el tiempo absolutamente no se avanzó en nada. O sea, desde el minuto 1 hasta que acabó, no se avanzó en nada y cuando acabé se lo dije a la gente, digo mira, vosotros en este caso prácticamente estaréis descartados todos porque ninguno habéis sido capaz de decir algo positivo. Digo, y me gustaría que lo supierais para que si vais a otra dinámica entendáis que tenéis que intentar trabajar en común, que si os ponemos aquí a una serie de personas para que hagáis cosas en común, es para que lo hagáis, no para que esto sean los juegos del hambre e intentéis mataros los unos a los otros para que quede el más fuerte. Me encanta el consejo que da Josemi. Y fíjate, yo voy a dar una pequeña recomendación. Tú has comentado que participabas directamente en la dinámica. Yo he llevado a cabo dinámicas grupales en las que hemos infiltrado a un candidato. O sea, sin que nadie sepa que pertenecía al equipo de recursos humanos de la empresa, era él el que se encargaba de achuchar y no nosotros directamente. O sea, que piensen que igual no es directamente el entrevistador el que va a achuchar, sino que puede ser también una persona que puede estar incluso infiltrada dentro de la dinámica grupal. Josemi, me has hablado de algo que me ha gustado y es esas personas que están dentro de una dinámica e intentan acaparar, ¿no? Completamente el diálogo. ¿Cómo se valoraría en este caso la participación en una dinámica de esas personas que intentan pasar completamente desapercibidas? El extremo contrario. Pues a ver, como decía antes, en una dinámica de grupo, digamos, ser precavido, por llamarlo de alguna forma, hace que no te puedan valorar, porque es como si tú entregas un currículum en blanco,
no pueden decir nada, la persona no puede hacerse una idea de cómo eres tú. Al final, todos los procesos de selección, lo que tenemos que intentar hacer es mostrarle a la persona o a los entrevistadores cómo somos. Y eso, si nos quedamos totalmente callados, pues es que no vamos a tener ninguna oportunidad. Yo sé que las dinámicas de grupo, por norma general, son un poco... la persona que va pues puede sentirse un poco tímida porque dice, ostras, me han metido aquí a lo mejor con 6, 7, 8 personas que no conozco de nada y encima están todos hablando, diciendo cosas, a ver qué digo yo, ¿no? O incluso muchas veces nos ha pasado que a lo mejor nosotros, en principio, por la formación, ¿no? Depende para el puesto, por la formación no descartamos a nadie. Y a lo mejor una persona se veía como que había mucha gente con estudios superiores y a lo mejor una persona que no y como que se venía muy abajo, ¿sabes? Y no, o sea, al final si estás en la dinámica es porque en principio encajas para el puesto, con lo cual puedes participar como cualquier otro. Nosotros solo en una ocasión cogimos para entrevista a una persona que no habló casi nada en una dinámica de grupo y fue porque antes de empezar la dinámica les decimos que se presenten y dijo una cosa que nos pareció interesante. O sea, dijo que le gustaba mucho la pirografía, que es el tema de dibujar con fuego en madera. Y bueno, dedujimos que si le gustaba ese tipo de cosas, pues le gustaría, yo qué sé, hacer muchas cosas de manualidades, de bricolaje y de ese tipo de cosas. Y como la empresa estaba relacionada y en esa dinámica no pasó mucha gente, pues decidimos entrevistarlo para conocerlo más. Pero que, vamos, eso fue un caso de, yo que sé, a cuántas personas habré podido ver en dinámica, más de 100 y pico. Entonces fue menos de un 1%. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que vas a una entrevista individual y no dices nada. ¿Qué valoro de ti? ¿Sabes? Pues es exactamente lo mismo. A menos que en la presentación hayas dicho una cosa súper guapa que pegue un montón con la empresa y demás, y de la casualidad de que en esa dinámica no hay casi nadie válido para el puesto. Si te callas y no dices nada, descartado 99,9% de las veces. En una dinámica grupal es habitual que por parte de los entrevistadores identifiquemos diferentes tipos de roles naturales, ¿no? En los participantes, pues como puede ser un rol más orientado hacia el resultado o a la tarea, o un rol más orientado hacia las relaciones o las personas, y también esos roles individualistas, ¿no? ¿Puede nuestro rol natural, Josemi, hacernos ser descartados del proceso de selección? Por supuesto, o sea, por supuesto y te diría más, creo que si nos descartan por cómo somos, o sea, es una selección súper acertada, porque al final hay una cosa que creo que la gente no suele entender y les frustra, y creo que es totalmente lícito. O sea, tú al final eres una persona con tus estudios, con tu forma de pensar, con tu experiencia, con todo. Y cuando se busca una persona, se busca una persona con unas características. Te pongo el ejemplo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no le gusta para nada, para nada, para nada, pero para nada, ser comercial y te están entrevistando para comercial y no ven en ti esa orientación al resultado, esa habilidad de negociación, esa cualquier habilidad que se requiera para el puesto, es que lo más lógico es que te descarten, sobre todo porque siempre digo, voy un poco más allá. En el momento en que al final, imagínate que se hace una mala selección y te contratan. Si te contratan, después lo más probable es que no llegues a los resultados que tienes que obtener y que incluso tú lo pases mal haciendo un trabajo que claramente no te gusta, ¿sabes? Porque yo entiendo que la gente muchas veces busque trabajos de un poco de lo que haya, pero tenemos que entender que hay trabajos de lo que haya que puede valer a lo mejor más gente o más porcentaje de la población y hay trabajos en los que no porque tienen unas cualidades concretas. A mí, y una cosa, un ejemplo que te quise poner antes y se me pasó por alto y creo que ahora viene bien. En todos los procesos de selección una persona tiene que mostrarse como es.
porque si no, puede pasar esto que he dicho, de que llegues a, o sea, de que te contraten porque hayas fingido muy bien y después, cuando te vean en el trabajo, pues no quieran que continúes porque no eres así. Y, por ejemplo, a mí en una dinámica me pasó que hicimos la dinámica completa con una organización, ¿vale? Esta organización sabíamos que practicaban mucho las dinámicas de grupo y dijimos, vale, como le pongamos una dinámica normal, nos la van a reventar porque van a hacer un papel perfecto. Y lo que hicimos fue poner roles para enfrentarlos, o sea, porque no para enfrentarlos jamás, sino para que no pudieran ponerse siempre de acuerdo en todo. Y, por ejemplo, pusimos cosas muy dispares unas de otras y aún así hicieron la dinámica y se pasaron los roles por el forro, o sea, pero absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando te pongo una dinámica y te pongo un rol, es porque estoy intentando ver también tu capacidad de adaptación. Es para que intentes ser de una forma. Entonces, si tú eso que yo te estoy diciendo te lo pasas por donde te dé la gana, por el arco del triunfo, por así decirlo, no estás adaptándote a lo que yo te estoy proponiendo. Es como si te pongo un ejercicio de matemáticas de 2 más 2 y tú me dices, no, a mí 2 más 2 no me gusta, yo prefiero 4 más 8, ¿sabes? Entonces, al final esa dinámica de grupo tampoco sirvió para nada porque nadie hizo lo que tenía que hacer. Todo el mundo se dedicó a hacer lo que tenía ensayado de casa y se lo comentamos, que al final, pues también a mí me gusta siempre decirlo, dar un poco de feedback, ¿no? Y se lo dijimos que como habían hecho lo que habían querido y sobre todo lo que se habían traído preparado de casa, pues al final no habíamos podido ver cómo eran ellos realmente y fue una parte del proceso que no sirvió para evaluar a nadie. Josemí, en relación a las dinámicas grupales, en muchas ocasiones cuando hablamos de dinámicas grupales y pensamos, por ejemplo, en una película, a mí siempre me viene el mismo título de la misma película, la película El método de Marcelo Piñeiro. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Para conocer muchas claves de lo que no debemos hacer, por ejemplo, en una dinámica grupal. Tú hace nada nos comentabas un ejemplo, un caso real vivido con respecto al comportamiento entre dos participantes en una dinámica. ¿Qué tipo de conductas o comportamientos son valorados más positivamente y más negativamente en una dinámica grupal por los evaluadores? Pues aquí va un poco en relación a lo que comentaba justo en la pregunta anterior. Al final, tienes que pensar que para un puesto de trabajo se pueden valorar un tipo de cualidades y para otro tipo de trabajo, pues evidentemente otras. Que yo haya hecho voluntariado ayudando a gente en una situación de riesgo, a lo mejor a una empresa que busque un comercial, pues le da absolutamente igual y a una empresa que sea una ONG, pues seguramente le encante. Entonces, tenemos que pensar un poco, y esto vale tanto para las entrevistas grupales como para las individuales, que cuando el entrevistador nos está conociendo, lo ideal, él tiene como un candidato ideal en la cabeza, que tiene unas cualidades y sobre todo esas cualidades pues están relacionadas con el puesto. Entonces, yo no digo que te inventes lo que tú vayas a hacer, como no puedes fingir un papel, pero sí es verdad que puedes pensar si tienes cualidades que estén, pues, eso, relacionadas con el puesto e intentar sacarlas. O sea, si, por ejemplo, eso, tú eres una persona muy comercial y vas a una empresa que está buscando, pues, comerciales, vendedores y demás, pues mostrar esa cualidad, ese valor por el producto, por el que la empresa gane dinero, por ese tipo de cosas, pues va a hacer que te tengan muy bien valorado. Si, por ejemplo, lo que se pide en ese tipo de empresas, pues es más bien una construcción colaborativa y demás, pues a lo mejor lo que van a valorar de ti es eso, que a lo mejor pues intentes resolverlo junto con tus compañeros, que por ejemplo digan, mira, pues no sé quién que nos ha hablado, ¿qué te parece a ti que hagamos no sé quién? Al final tenemos que ser nosotros mismos, pero sí es verdad que muchas veces, tanto en las dinámicas como en las entrevistas individuales, no tenemos la oportunidad de decir eso bueno nuestro, que nos va a sumar muchos puntos, entonces pues tenemos que crear un poco la ocasión para decirlo. Yo, por ejemplo, lo digo siempre, en mis entrevistas
tanto individuales como grupales, pues siempre nombro que tengo una impresora 3D y todo el mundo dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y lo digo porque mi campo no tiene nada que ver con la impresión 3D, pero lo nombro porque es una cosa que vi por internet, me gustó el tema, empecé a investigar sobre lo que era la impresión 3D, me compré una, la monté yo desde cero sin tener ni idea, aprendí a diseñar, aprendí a imprimir, aprendí a toda la postproducción que tiene el tema de la impresión 3D, con lo cual yo digo eso para que las personas vean que soy una persona pues, que constantemente le gusta aprender cosas nuevas, que le gusta pues, formarse en cosas diferentes y que me gusta pues eso, no estar siempre parado y a lo que venga, sino que también intento yo pues formarme y seguir hacia adelante. Entonces, pues eso, si también tu característica o una de las mejores características tuyas no sale a la luz por lo que sea, intenta también sacarla tú. Estoy completamente de acuerdo contigo, Josemi. De hecho, yo creo que en una entrevista grupal cualquier pequeño detalle en un momento dado cuenta. Yo, por ejemplo, siempre he valorado de manera muy positiva, en función también del puesto que estoy evaluando, pero quién durante la dinámica grupal, por ejemplo, está teniendo en cuenta o midiendo el tiempo para ver si se han pasado de tiempo o no se han pasado de tiempo. Quién es la persona, por ejemplo, que tiene la iniciativa de romper el hielo, que es lo más difícil cuando comienza la dinámica. A ver, quién empieza y abre en primer lugar la boca, ¿no? Eso también es algo positivo, demuestra o denota cierta iniciativa en esa persona. Incluso también, fíjate, otro pequeño detalle, en función también del puesto que esté evaluando, pero quién se ha presentado al resto del grupo, quién recuerda los nombres del resto del grupo. Son pequeñas cosas de nuestra personalidad, ¿no? O de un candidato que al final también suman, ¿no? Y pueden aportar, pues, a que tu evaluación pues sea valorada de manera más positiva. Y en cuanto a aspectos negativos, pues yo sin lugar a dudas, la gente que no tiene respeto por otras dentro de la dinámica, como tú comentabas, para mí siempre ha sido un candidato completamente descartado desde ese minuto. Dentro de estas dinámicas, principalmente, como tú decías al principio del programa, lo que solemos evaluar o intentamos identificar es el nivel de desarrollo de una determinada competencia, ¿no? Que queremos evaluar en ese candidato. Pero ¿crees o consideras que juegan un papel importante los valores del candidato en este tipo de pruebas? ¿Y qué tipo de valores en un momento dado se podrían evaluar a través de una dinámica grupal? Pues, a ver, yo considero que, o sea, como decía antes, ¿no? Una persona es un todo, su experiencia, su formación, sus valores, sus competencias y que muchas veces eso, los valores de una persona pues están muy relacionados con las competencias que tengan. Si tú eres una persona, pues eso, a la que le gusta ayudar a la gente, a la que le gusta preocuparse por los demás, que la dinámica de grupo, pues, como decía antes, ¿no? A lo mejor, oye, mira, pues, ¿qué te parece? Preguntarle a alguien, ¿qué te parece a ti que hagamos esto? O mira, tú que no has dado tu opinión todavía, ¿qué crees de este tema? No, pues al final, con esas competencias, digamos, se pueden extraer, digamos, unos valores. Después también está que veamos que la persona haga las cosas, digamos, más naturales, ¿no? O de forma más forzada. Eso también ya entra un poco en a lo mejor cómo veas tú a la persona, si a lo mejor simplemente con la dinámica ya te tienes claro como que está fingiendo o necesita una entrevista, pero los valores, yo creo que al final, si una empresa los valora, valga la redundancia, es muy importante porque yo creo que cuando tú estás trabajando, quieres alguien a tu lado que aparte de saber encender el ordenador y mover el ratón, sepa, o sea, tenga unos valores, digamos, acorde a los tuyos o vaya en consonancia a la empresa, porque al final vas a trabajar en un sitio con gente durante mucho tiempo y creo que una cosa fundamental cómo sea la relación entre los compañeros, que sea correcta y el tener valores así comunes puede ser muy importante. Con lo cual, eso creo que es algo que las empresas como que dejan un poco de lado
Pero en el momento en el que hay una empresa que sí lo tiene en cuenta y demás, pues al final es muy importante. En cuanto a valores que se puedan medir, pues en una dinámica te pueden preguntar, por ejemplo, recuerdo que en una que hacíamos nosotros era como que te pasaban varias cosas a la vez, ¿no? Y a lo mejor una iba más orientada a resultados, otra iba más orientada a las personas, otra iba más orientada a tu propio beneficio. Entonces, también con las decisiones que tú tomes, o sea, no solo cómo te muestres, sino las decisiones que tú tomes, si tú le das más importancia, por ejemplo, a ganar un dinero que al bienestar de una persona o ese tipo de cosas, pues al final eso también está mostrando los valores que tú tienes y la importancia que tú le das a las cosas. Entonces, al final, pues también por eso pueden juzgarte de una forma u otra, ¿no? O evaluarte, mejor dicho. Y bueno, yo creo que al final una cosa que tiene buena, digamos, hoy en día, las páginas corporativas de las empresas y demás, es que en todas te pone, pues, ¿cuáles son la misión, visión y valores? No sé qué. Pues tú puedes echarle un ojillo ahí y ver, por ejemplo, si los valores que tiene la empresa van acordes contigo, si no. Y evidentemente, como decía antes, pues si tú tienes valores que van acordes y los puedes mostrar en la entrevista o en la dinámica, pues mucho mejor. Decirte unos valores que sean buenos en casi todos los aspectos son complicados. Hombre, yo entiendo que si tú tienes respeto por las personas, te gusta eso, pues ayudar, te gusta aprender, te gusta seguir formándote y demás, eso pues quieras que no casi siempre se valora, pero puede ser, por ejemplo, que optemos a un puesto en el que quieran que nos llevemos toda la vida por X o por B, y al final no les interese para nada que tú seas una persona que se quiera seguir desarrollando, ¿sabes? O puede haber empresas que a lo mejor prefieran el beneficio económico por encima del personal y no les interesa que tú seas una persona que esté todo el tiempo, o sea, que lo que más valore sea pues las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, yo creo que más o menos se sobreentiende cuáles pueden ser buenas, pero que incluso hay casos en los que hay alguna excepción. No sé, hay casos obvios. Yo, por ejemplo, de los años en los que trabajé en el sector retail, pues al final una de las cosas que intentábamos evaluar en una de las dinámicas que realizábamos era la honestidad y la integridad que tenía esa persona con respecto a ver, no se puede predecir, ¿no? Pero sí podemos intuir en un momento dado si algo tan importante como robar de la caja del negocio lo va a llevar a cabo o no. Y en una de las dinámicas que hacíamos estaba muy vinculada a eso, ver un poco si esa persona era honesta y si en un momento dado, pues podíamos llevarnos un susto y que al final algo que tanto preocupa en el comercio, que es la caja, iba a echar mano de ella o no. Más cosas, Josemi. En este tipo de entrevistas, en muchas ocasiones parece que es mucho más difícil, ¿no? El podernos preparar previamente una entrevista. De hecho, la gran mayoría de candidatos en este tipo de pruebas se ponen muy nerviosos, primero porque no están habituados a llevarlo a cabo y segundo porque muchos de ellos no han llevado a cabo una preparación previa. ¿Tú consideras que podemos prepararnos previamente una entrevista grupal? ¿Y cómo podemos hacerlo en el caso de que sea que sí? Vale. A ver, yo creo que lo importante sobre todo es tener una idea de lo que es la entrevista grupal. Lo que no debes prepararte es un papel o una cosa que decir concretamente. Yo siempre lo digo, tanto en dinámicas como en entrevistas personales, que si tú te preparas una frase para decir, después puede que te pongas nervioso, no seas capaz de decirla y entonces lo que siempre digo yo es que te prepares como unas ideas o cosas así más generales, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, si tú consideras que tienes unos valores o que tienes unas competencias que son buenas o que se asemejan a la empresa a la que vas a hacer la dinámica, pues eso, tenlos en mente como para intentar sacarlo. En las dinámicas, como decía, no se valora prácticamente que tú resuelvas la dinámica, o sea, lo que se valora es cómo lo resuelvas. Entonces, pues eso, pues intenta eso, tener una actitud colaborativa,
de hacer las cosas entre todos, de que si realmente eres una persona que sea líder, por así decirlo, pues intenta mostrarlo, porque al final también es una cualidad que es importante. Si tú también, pues eso, estás orientado a resultados, pues, o sea, muéstrate al final cómo eres, pero sobre todo tienes que mostrar bien esas cualidades, que si, como decía antes, si no sale la oportunidad, intenta tú sacarla. Entonces, eso, más que prepararme como tal, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir qué, saber que la dinámica no consiste únicamente en resolverla, sino cómo resolverla, intentar sacar tus puntos positivos, tener en cuenta pues lo que tú decías antes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, a lo mejor intentar hablarle a la gente por su nombre, intentar, pues eso, si tienes valores parecidos a los de la empresa, pues también mostrarlo. Si te ponen un caso que esté relacionado con la empresa, y tú, yo qué sé, por ejemplo, no sé, te digo que tú sabes que en la empresa un día se hace tal promoción y el caso da para poder relacionarlo, pues, o sea, todo lo que tú digas también relacionado con la empresa, pues a los propios trabajadores de la empresa les va a gustar mucho porque muestras que has tenido interés y te has preocupado por buscar información. Entonces, eso, no se trata de prepararte una cosa exacta, sino de saber qué cosas potenciales puedes sacar, qué rasgo y saber cómo funciona una dinámica de grupo, que no es lo mismo que si en la universidad te ponen un caso práctico de qué pasa si un tren viene de Sevilla y el otro viene de no sé dónde, cuándo se encuentran. Una última pregunta en relación a todo este tema. Tras realizar una dinámica grupal, eh, ¿cómo evalúan los profesionales de selección como tú el nivel de desarrollo de nuestras competencias y si se adaptan o no al perfil que están buscando? Pues a ver, en muchos casos lo que hay es una plantilla estilo que, por ejemplo, ¿no? Que al final, tú para saber si una persona tiene ciertas competencias, ¿no? Pues tiene que hacer ciertas acciones, por así decirlo. No, la competencia en sí no la mides, ¿no? Entonces, muchas veces hay ciertas plantillas, por ejemplo, ¿no? Si para el tema del trabajo en equipo, pues pide opinión a los demás, intenta hacer partícipe al resto y demás. Entonces, hay ciertas conductas que sí puedes ver tú, pues si las hace una persona más o menos, para intentar medir esa competencia. Lo que yo le digo a la gente y que, por ejemplo, en psicología me parece muy, muy complicado. O sea, es como a partir de si haces 3 cosas ya eres una cosa y si haces 2 ya no. Y si haces 3 y media, ¿cómo lo medimos? Entonces, eso de las conductas que realiza una persona, pues te ayuda un poco, ¿no? Para hacerte una idea, pero muchas veces también, pues se da el caso de que a lo mejor una persona hace algo, hace una conducta que no viene recogida en esa plantilla que tienes tú. Entonces, yo creo que también aquí es muy importante lo que decías tú al principio, de tener varios examinadores, varios seleccionadores, que no tienen por qué ser necesariamente de recursos humanos, que yo creo incluso si hay una persona de recursos humanos y otra persona directamente relacionada con el trabajo que estamos buscando esa persona, pues mucho mejor. Entonces, pues ese consenso, mira, pues yo creo que esta persona pues tiene esta capacidad de liderazgo porque en este momento dijo esto o intentó pues decirle a los demás, mira, pues vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, puedes ayudarte de muchas cosas, como decía, pues el tema de esta plantilla con las conductas concretas, el tema de hablar con eso, con intentar un consenso con el resto de examinadores y demás. Lo que pasa es que, como digo, al final esto no es como un examen de tienes un 9,75 o un 9,64. Al final las conductas y demás, pues muchas veces eso son subjetivas y difíciles de medir, con lo cual aquí tenemos que hacernos pues una idea. Sobre todo por eso, decía también al principio que no considero que una dinámica de grupo únicamente pueda ser todo el proceso de selección, porque después tú esas competencias tienes que intentar
sacarlas en la entrevista, pues intentar hacer más hincapié para comprobar si la persona es así o no. Entonces, pues eso, con todo este tipo de cosas que podemos hacer durante el proceso completo de selección, no solo en la dinámica de grupo, pues podemos ver esas competencias de la persona, intentar ver sobre todo el encaje que tiene en el perfil. Muchas veces incluso dentro de un mismo puesto de trabajo, dependiendo del equipo que estemos formando, podemos querer más a un perfil u otro. Por ejemplo, si imagínate, tenemos un grupo o un equipo de 5 personas y ya tenemos 4 personas que sean muy comerciales, lo mismo ahora te interesa otra que tenga otro tipo de competencia para que se complemente con el resto y no haya una carencia en ese equipo de alguna competencia concreta. No sean, es como si, por ejemplo, tú en un equipo de fútbol, pues los 11 jugadores son atacantes, pues te van a meter un montón de goles, ¿sabes? A menos siempre puedes meter tú uno más, pero al final también se trata de estar un poco equilibrado. Entonces, eso que mismamente dentro de lo que es un solo puesto de trabajo, y sobre todo cuando hablamos de multinacionales, donde un solo puesto hay mucha gente, pues puede que para un momento concreto puedan querer un tipo de competencia y para otro momento pueden estar buscando otra. Oye, me ha encantado la puntualización que has hecho en relación a que si hay varios evaluadores, uno de ellos sea alguien que esté desempeñando, por ejemplo, ese puesto de trabajo actualmente. Le da todavía mucha más objetividad, porque al final, en recursos humanos, pues sí, conocemos los diferentes puestos de trabajo que hay en nuestras empresas, pero ¿quién mejor que el que está desempeñando ese puesto de trabajo para que pueda ayudarte a evaluar un candidato? Josemi, hemos llegado al final del programa, han pasado ya los 45 minutos. Quiero agradecerte además en estas fechas tan señaladas que seas la persona que da cierre a esta primera temporada de Grid Professional con un programa especial ya tan cercano a la Navidad. Nos faltan días para el día de Nochebuena. Lo dicho, mil gracias. Antes de despedirme también, comentar que a principios de 2021 comenzaremos la segunda temporada de Grid Professional. En este caso no va a estar enfocada a la búsqueda de empleo, sino a la gestión del talento. En la segunda temporada pues vamos a hablar con profesionales que en su día a día pues tratan temas de gestión del talento en sus organizaciones, de experiencia del empleado, de experiencia del candidato, temas de atracción de talento, de employer branding. Y pues nada, lo dicho, mil gracias de corazón, felices fiestas también para ti también y felices fiestas para todos aquellos que nos escuchen o nos hayan estado viendo a lo largo de estos ya, desde el mes de julio, más de casi 6 meses, ¿no? Pues lo dicho, mil gracias por acompañarme en el programa de hoy.